Soy Adolfo Patón. En la Fundación CEPAIM llevo la Unidad de Asuntos Europeos e Internacional, que es parte del gabinete de dirección. Por resaltar un factor clave del papel de las personas migrantes en el desarrollo rural y en el fortalecimiento del rural, desde mi punto de vista y con la experiencia, diría que es que la propia comunidad esté decidida por mejorar, por crecer y tenga, si no habilidades sólidas, sí el interés de ganar la capacidad para poder manejar la diversidad cultural de mejor manera, manejar la gente joven que de repente puede ser que llegue de manos de familias inmigrantes, tener la decisión tomada, el valor de querer mantener el rural vivo y un rural más joven, más diverso, con relaciones intergeneracionales más intensas y más fuertes, con diálogo interreligioso en una primera línea de acción. Es decir, como casi todo, me imagino, en el caso del rural y de las personas migrantes, tiene que ver con una cuestión de voluntad, de valor y de capacidades que o se tienen o se pueden adquirir. En Europa las migraciones, y también en el mundo rural y en el entorno rural europeo, las migraciones son inevitables, pero además son deseables. La migración es inevitable porque en el momento en el que seguimos explotando los países de África, los países de Latinoamérica, esas personas se verán obligadas a moverse a otros territorios, en este caso a Europa. Es inevitable tener que afrontar las migraciones y afrontarlas de la mejor manera posible desde el momento en el que a lo largo del siglo pasado hemos iniciado un proceso de cambio climático que ya es casi imparable. A medida que avance habrá movimientos migratorios desde los países del sur hacia el norte, y en ese norte estamos Europa. Es inevitable desde el momento en el que no ponemos en marcha como continente políticas de codesarrollo hacia África, hacia Asia, hacia Latinoamérica. Si no fortalecemos y no damos causas y motivos para que las personas dejen de huir de sus continentes, estamos abocados a tener que afrontar la migración en nuestro continente y, por supuesto, en las zonas rurales. Es inevitable, pero también es deseable. Es deseable, si no en términos de derechos humanos, que deberíamos verlo así. Derechos humanos, es deseable responder a las migraciones, pero si no lo queremos ver desde esa perspectiva, vamos a mirarlo desde el punto de vista egoísta de necesidad propia. Es decir, Europa se encuentra en crisis demográfica. Estamos en lo que llaman ya suicidio demográfico. Si ese concepto lo trasladamos al medio rural, se acrecienta y se refuerza la idea. Por lo tanto, es muy deseable contar con familias migrantes en nuestros entornos. Tenemos que estar capacitados, habilitados y tener la habilidad, no solo la voluntad, para poder hacerlo de la mejor manera, para poder iniciar procesos de gestión de la diversidad desde un parámetro intercultural, de gestión del diálogo intercultural, del diálogo intergeneracional, del diálogo interreligioso. Es un reto que tenemos delante. Es inevitable, pero es totalmente deseable y conveniente que así ocurra, que podamos disfrutar de un rural más diverso, más fuerte, más joven, más articulado, más conectado con lo urbano, más solidario. El concepto que tenemos de las personas migrantes, la narrativa que hay construida sobre las migraciones, debemos cambiarlas. La única manera de cambiarla es precisamente dando la voz a las personas migrantes y a las personas locales que viven, conviven, se mezclan con las personas migrantes en el rural. Es decir, todos los prejuicios, narrativas erróneas, falsedades en muchas ocasiones muy estratégicas y muy convenientes para algunas estructuras,
toda esa narración debemos dejarla en manos de quien debe generarla. Es decir, no podemos manipular a favor de nadie qué significa la migración, qué son las personas migrantes en el rural, incluso qué son las personas del medio rural. Por un lado nos enfrentamos a todos los prejuicios, en el sentido negativo de la palabra, que se han ido cultivando hacia las migraciones y hacia las personas migrantes. Pero por otro lado, en el rural, en cierta medida, también nos enfrentamos a una autopercepción y a una autoestima baja, sociológicamente hablando. Esto lleva décadas en movimiento, no solo en el rural español, sino también en muchas zonas rurales de Europa. Hay que afrontar la narrativa empoderando a las personas que viven en el rural, locales, recién llegados migrantes, dándoles la voz y validando que esa narración, esas verdades son las buenas, son las válidas, que eso es lo que dicen las personas, lo que quieren, los propósitos que tienen, las estrategias que dibujan, las propuestas que hacen han de ser tenidas en cuenta y tienen que ser llevadas a las decisiones políticas y a las estrategias de desarrollo rural, de reto demográfico, de migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que necesitemos ya empezar a tomar medidas muy decididas para cambiar esas narrativas y dejarlas en manos de las personas protagonistas, personas que viven en el rural, tanto locales como migrantes.